Que el Señor los bendiga, los proteja, los conserve. Que la paz de Cristo que gobierne en sus corazones. Hoy estamos estudiando un tema que me gustaría que me acompañaran. Tatuarnos. ¿Cómo tatuarnos para ser hijos de Dios? ¿Tú cuánto te tatúas tú? ¿Está mal eso? Cuando alguien se tatúa es permanente, porque no se le puede quitar lo tatuado ya después, se va a quedar permanente. Ahora, este tema, voy a estudiarlo cuidadosamente porque como comprenderán, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas del Señor, de Dios, mas no hijos de Dios. Les voy a explicar rápidamente, porque no es el tema pero rápidamente, porque el tema se va a surgir a los hijos de Dios, cómo tatuarnos las características de un hijo de Dios, cómo vivir. Bueno, ok. Los hijos de Dios tienen la potestad de seguir, creer, reconocer primero que somos pecadores y merecemos el infierno, pero tenemos un Salvador que nos salvó. Romanos 5:8 dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reconocemos que somos pecadores. Hay que reconocer, tener un conocimiento que tu pecado lleva a la muerte espiritual. Y tienes que recibir a tu Salvador en tu vida. Tienes que aceptarlo, que entre a ti. Pero bueno, eso es otro tema. En mi página de Consejería Cristiana 000, ahí vienen los temas que son hijos de Dios y criaturas de Dios. Vamos a entrar al tema. Entonces, dijimos que vamos a tatuarnos de cómo ser hijo de Dios, tatuarnos. Hay siete puntos que vamos a estudiar a lo largo de los 20 minutos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude Señor, mi Dios. Espíritu Santo, abre mis ojos, abre nuestros ojos para ver tus maravillas, Señor. Escudriñanos con tu poder, Señor. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien da la sabiduría, Señor. En el nombre del Padre, amén. El Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ok. Primer punto, que es en 1 Juan 5:1. Vamos a ver 1 Juan 5:1. Primero de Juan 5:1. Las características de un hijo de Dios. El tatuarnos como hijo de Dios. El tema. Vamos a estudiar el Primera de Juan, el capítulo Primera de Juan. Ahí nos
catalogan como tatuarnos como hijo de Dios. Vamos a ver 1 Juan 5:1. Dice, primero hay que creer en que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta característica nos hace ver del amor espiritual que nos tiene Dios, porque recordarán que Dios nos apartó del pecado, nos apartó de la comunión con Él, nos apartó de la comunión con Él por el pecado. Pero Cristo nos salvó como hijos de Dios. ¿Qué es creer en Dios? La palabra creer significa aceptar sin tener pruebas para demostrar. Ustedes preguntarán, yo creo en Dios porque no lo he visto, pero yo creo que se manifieste aquí, porque Dios está aquí, porque crees tú algo sin tener pruebas, pero nosotros tenemos pruebas, que es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Dice Romanos 1:16, dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Creer y que Jesús es el Cristo es caminar con Él, es depositar tu vida con Él. ¿Por qué? Porque Él le pertenecemos. Es difícil pensar y analizar que otras personas digan, yo me rijo por mí mismo. ¿Pero por qué? Dios nos creó a su imagen y semejanza. El creer que Jesús es el Cristo también nos lleva ya dijimos, que caminar con Él, con las veredas, en los caminos de Él. Tener fe. ¿Qué es fe? Pues la fe es, Romanos 10:7 dice, la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, hay que aumentar la fe y tener fe, estar seguro que la palabra de Dios es viva y eficaz. La fe es saber que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y saber, tener fe y certeza que nos liberó. Su sangre preciosa nos liberó, nos transformó. Las cosas viejas pasaron, nuevas ya son. Es creer también. Creer también significa que tenemos la protección del protector divino. Creer es una regeneración, una transformación al viejo hombre. Ya el viejo hombre ya es cuando crees en el Señor Jesucristo y cuando hayas arrepentido de tus pecados, porque el arrepentimiento nomás es por medio de la sangre de Cristo que derramó sobre nosotros. También hay que tener una obediencia al creer, es bautizarse. El bautizo es una similitud, es sumergerse al viejo hombre
cuando murió, cuando sepultó, cuando Jesús fue sepultado, nosotros también nos sepultamos a nosotros mismos. Cuando al momento del bautizo, nosotros estamos sumergiendo los pecados al viejo hombre. Y cuando Jesús resucitó, nosotros al levantarnos al nuevo hombre, se llama regeneración. Pero el creer y que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. ¿Tú amas a Dios? Debes de amar a Cristo. Amas a Dios, amas a Cristo. El que ama al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no es condenado. Siguiente punto. También los hijos de Dios tenemos que hacer justicia. ¿Qué es justicia para nosotros? Es obrar con rectitud en forma de equidad. Sabemos que el mundo nos da un golpe porque no tenemos justicia, pero hay que buscar la justicia en refrenar nuestras obras. ¿Qué son nuestras obras? Pensamientos, palabras, refrenar nuestra lengua de chismes, de pensamientos malos. No voy para allá porque si no, no, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener seguridad en Cristo Jesús. Porque dicen, yo tengo fe en mí y voy a... No, hay que tener fe en Cristo Jesús y vámonos. Hay que refrenar nuestra lengua. Hay que caminar, hay que andar. Por ejemplo, vamos a Salmos 51. Dice así, no, Salmo 15, discúlpeme. Salmo 15. Salmo 15. Dice así, que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche algunos contra su vecino. La justicia es el que tiene misericordia. Primero con el prójimo, el que tiene misericordia, el que tiene caridad. Rectitud, camina con justicia. No creas, no me lo malinterpreten la justicia, porque dicen, es que tú eres cristiano, pero no. Eso, claro que no. Hay que tú le des cuenta que está mal. Debes de decirle, ¿sabes qué, hermano? Está mal, mira, esto, pero no enojado, hacer justicia nomás. Hay algunos que dicen, es que yo soy cristiano y yo me voy a callar para no pelear. No estamos peleando, estamos viendo que
estamos enseñándole a mi hermano la justicia. Caminar con justicia. La justicia es confiar y tener confianza y tener sinceridad con el prójimo y contigo mismo a través de Jesucristo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. También es justicia. Apóyate, como dice Proverbios 3:5. Apóyate en Jehová. Es justicia. No te apoyes en tu propia justicia. Dice Proverbios, para entender justicia, juicio y equidad, para recibir el consejo, prudencia. Es el temor de Jehová. Si tienen la oportunidad de leer Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7, se los recomiendo. El ser justos es tener sabiduría. ¿Cómo otorgas la sabiduría? Con el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La instrucción. Los hijos entendidos. Caminar hacia un sendero. Tener un crecimiento, andar en verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. También guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Vamos a 1 de Juan 2:3. Vamos a ver 1 de Juan 2:3. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Tú conoces a Dios? Entonces debes de guardar los mandamientos, los estatutos y las advertencias que la palabra de Dios lo dice. Hay que tener un conocimiento espiritual, hay que tener una obediencia, una seguridad, un compromiso. Conocer sus mandamientos, no manipular los mandamientos de la ley de Dios. Muchas veces manipulamos conforme a nuestra conveniencia, manipulamos a Dios. Guardar sus mandamientos. Dice también en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso. Si dices, es que yo no mato. Yo no robo. Pero eres soberbio. Eres arrogante. Oye, pero yo no soy soberbio. No, espérate, eres soberbio desde el momento que no reconoces y no obedeces la voluntad de Dios. Un ejemplo,
Josué 1:9 dice, no te apartes de tu boca este libro de la ley. Es una obediencia leer la palabra diariamente como hijos de Dios. No decir, yo amo a mi esposa y nada más. Y no la veo. Pero yo amo mucho a mi esposa. No le doy nada, pero ahí está. No, así no. Tienes que comprometerte con la obediencia. Tienes que comprometerte y permanecer en Cristo. Si quieres actuarte a Cristo en tu corazón. Primera de Juan 3:9. La otra característica, Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos una victoria espiritual magnífica. Hay que no practicar el pecado ya. Estamos en este mundo. Tenemos la luz a Cristo en nuestro corazón. No hay que pecar. Dice, es que es muy difícil pecar. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios. Yo estoy consciente que somos pecadores. Pero como hijos de Dios, tratamos, como dice el Salmo dice, ordena mis pasos para que la iniquidad no me domine. La iniquidad es el pecado. Hay que valorar ese detalle. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. No practiquemos el pecado porque somos hijos de la luz. Dice en el versículo 8, siguiendo en el capítulo 3 de Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para otro apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dios pensó en nosotros. Quería la comunión. Entonces pagó el precio dando a su Hijo unigénito y nos libró. Ok, vamos a pecar, pero no el pecado deliberadamente. Ya no practicamos el pecado jamás. Primera de Juan 13. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Muchas veces dice, tú eres cristiano. No, pues en veces lees la Biblia. No tengas miedo. El mundo te va a decir loco, tonto, de lo peor. Te van a ofender mucho. Jesús fue ofendido, fue aborrecido a este mundo. Mas tú que eres pecador,
pero ya tienes la seguridad, la confianza que vas a andar en la verdad. Puedes tú leer la palabra de Dios diariamente. Aunque digas, oye, tú lees la palabra, sí, y tú no te juntas con X persona. Tú nomás hablas de la palabra y es que no voy a juntarme contigo y vas a estar solo, loco, porque predicas y ¿te importa? No, tú no vas a ser de este mundo, tú vas a ser del mundo de Jesucristo, mi Señor. Aquí estás en el mundo para testificar la obra de Jesucristo, mi Señor. Tú tienes la victoria eterna. Tú tienes la certeza. Daniel vivió en Babilonia, pero nunca tuvo que ver con las cosas del mundo. No hay que ser camaleones. Camaleones quiere decir que vas tú a una fiesta y te conviertes. Y tú vas a la iglesia y te conviertes a lo cristiano. Te vas tú con tus amigos. ¿Practicas del mundo? ¿Practicas de la iglesia? ¿Practicas? No, claro que no. Si eres hijos de Dios, si estás tatuado allí. También otra característica para finalizar. Ama al prójimo. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. El homicidio no es matar, es ¡pum! No, matar en el sentido de la lengua, el prójimo. Hay que amar. El segundo mandamiento de Mateo dice: amarás a tu Dios desde el corazón, alma, cuerpo. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría que te pegaran? No. ¿Te gustaría que te ofendieran? No. ¿Te gustaría lastimarte? Darte cachetadas? No. Tú te cuidas. Entonces, ama al prójimo. Mentiras que dicen: yo amo a Dios y rechazo al prójimo. No, pero el rechazo, no manipular, no justificar el pecado. Nosotros justificamos mucho el pecado. Las características de tatuar del Hijo de Dios son: creer en Jesús es el Cristo, hacer justicia, guardar sus mandamientos, no practicar el pecado, aborrecer las cosas del mundo, de las prácticas del mundo, y amar al prójimo. La regla de oro es, yo siempre lo he dicho, si respetamos la regla de oro, amamos a Dios. No hacer lo que quieren que te hagan. Eso es.
porque Dios es amor. En 1 de Juan 4:7 y terminamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a liberar esa ignorancia espiritual de la religión. Ya basta. Ya estamos en el siglo XXI. Vamos a cambiar. Vamos a crecer. Vamos a tener un cambio. Vamos a tener una renovación. Lee la palabra de Dios todo el día. En las mañanas. Yo te recomiendo que leas la primera epístola de San Juan. Poco a poco, léala. Poco a poco. Y después se transformarán. Amigos, buenas tardes. Soy Fabián Ponce, consejero cristiano. No olvides compartir este video, no para que diga, ok, Fabián necesita ser popular. No, a mí no me importa que sea popular. Lo que me importa es la palabra de Dios, que sea popular, que llegue a los rincones más oscuros que hay. Necesitamos sabiduría. Búscala. Dios te ama. Dios te ama. Dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. Señor Jesús, gracias, Señor, por permitirnos entrar a tu estudio, Señor. Llévanos con tu bendición, Señor, a practicar el mensaje que tú nos diste, Señor. Ahora bendícenos, bendice las gentes que están oyendo tu mensaje, Señor. Tócale los corazones, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Consejero cristiano, únete a mi canal, por favor.